¿Cómo está? Buenos días. Qué bueno. Un saludo a todos los que están aquí primeramente, pero también a todos los que nos están viendo por el internet. Esperamos que sigan siendo edificados. Ahí a través de nuestra página del Facebook se transmiten en vivo las conferencias y que puedan seguir creciendo en las realidades de hijos que somos, en la dignidad de hijos que tenemos en Cristo, para poder mostrar la semejanza del Hijo. Así que qué bueno que nos acompañan, qué bueno que estás aquí en esta hora. Y yo quiero compartir con ustedes hoy, siguiendo la temática que hemos estado los pastores impartiéndoles, quiero compartir acerca del camino que es en un progreso a la semejanza de Cristo. Pero lo vamos a ver hoy desde la perspectiva del apóstol Pedro. Hemos estado enfatizando lo que el apóstol Pablo mencionaba y ahora vamos a hablar acerca de lo que dice el apóstol Pedro, porque en esta segunda carta del apóstol Pedro podemos ver que hay una afinidad, hay un crecimiento, hay una igualdad de pensamiento y mentalidad en cuanto a esta realidad de la que tenemos en Cristo como hijos y que debemos de manifestar. Así que vamos a hablar del camino del progreso en la semejanza de Cristo Jesús. Dígale al de al lado: estás en un camino, no dejes de progresar, no dejes de progresar. Y vamos a hablar acerca de este pasaje. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 1 al 4, comienza el apóstol Pedro mencionando cosas muy interesantes, hablando de lo que ya Dios nos ha dado y nos ha concedido en Cristo. Y dice así este pasaje: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Mire, en estos 4 versículos nada más, en estos 4 versículos podemos encontrar una riqueza de lo que Dios nos ha dado como hijos. La primera cosa que vemos ahí en el versículo 1 es que hemos recibido una fe muy preciosa. Algo precioso es algo que tiene mucho valor, algo de gran valor. Es lo que hemos recibido. Y así empieza el apóstol diciendo: ustedes han recibido una fe muy valiosa, un tesoro, algo que tiene gran valor. Y luego dice en el versículo 1 también que hemos sido hechos justos por la gracia de Dios en Jesucristo por medio de la fe, que recibimos justicia, es lo que está diciendo. Por la fe recibiste justicia. Y luego en el versículo 2 menciona que no hizo que abundáramos en el conocimiento de su gracia y paz por medio de él y de su Hijo Jesucristo. Nos dio el privilegio de conocerle. Se dio a conocer a través del Hijo y nos permitió a nosotros ese privilegio de participar de ese conocimiento por su gracia, haciendo la paz entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo. Y por la fe que nosotros tuvimos, tenemos acceso a ese conocimiento de Dios. Por eso en Colosenses, el apóstol Pablo dice: a sus santos,
en el capítulo 1, versículo 26 y 27, dice: a sus santos, a estos Dios se propuso dar a conocer. Dios no está en el plan de esconder, sino de dar a conocer. En un tiempo fue un misterio escondido, pero cuando el tiempo del cumplimiento vino, manifestó a través de Cristo su conocimiento de su propósito, a través de Él. Entonces vemos que Dios a sus santos se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, una esperanza de gloria. Entonces Él nos dio una fe valiosísima, nos hizo participar de esa fe, nos hizo justos, hizo que abundáramos en el conocimiento de Cristo por su gracia. Y también en el versículo 3 menciona que por su divino poder nos llamó al darnos el conocimiento de Cristo por su gloria y excelencia. Él te llamó, te escogió a ti. La obra que Él hizo y que Él logró en Cristo Jesús es una obra universal, una obra para bendecir a todas las familias de la tierra. Pero cuando habla de un llamado, habla personal, a ti también. Y eso lo hizo por su divino poder, por la gloria y su excelencia. Y otra cosa que podemos ver, la quinta cosa en el versículo 3, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En la versión que lo leímos al principio, la nueva versión internacional, menciona que nos dio todas las cosas para vivir como Dios manda. En la versión 60 menciona algo interesante, dice: las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te fueron dadas. Eso es lo que menciona. Y cuando habla de la vida, dice, en el original es Zoe, es la vida de Dios. Te dio acceso a la vida de Dios, depositó en ti la vida de Dios, te ha dado todo lo que necesitas, te dio su vida, su imagen, su dignidad, que era lo que hablábamos el domingo pasado, te dio una posición de hijo, pero te dio la vida, todo lo que pertenece a la vida del espíritu, pero también y a la piedad. Ahora con esa vida te da la posibilidad y la capacidad para poder llevar a cabo los deseos de Dios y los designios de Dios, para manifestar su naturaleza, su semejanza. Cuando dice te dio todo lo que pertenece a la vida, vida Zoe, vida del espíritu, y te dice y te dio todo para la piedad, eso es para la manifestación de esa vida que tienes, de esa vida Zoe, para la semejanza, que se vea, que se muestre en todo lo que haces. Otra cosa que podemos ver en este versículo, dice que nos entregó sus preciosas y magníficas promesas para tener parte de su naturaleza divina. O sea, lo que Dios prometió, Él lo cumple. Todo las cosas que tenemos en Cristo son sí y amén. Están disponibles, están ahí, participamos de ellas todo el tiempo. Esas son sus magníficas y preciosas promesas para nosotros, que eran muchísimo mejores que las que la ley proveía. En Cristo sus promesas son mejores y ahora podemos participar de esas promesas en realidad en nuestra vida, porque ahora Cristo es la realidad en la cual tú y yo vivimos y nos movemos. Así que nos entregó esas preciosas promesas, pero también dice más adelante en estos versículos, nos liberó de una naturaleza corrupta gobernada por sus deseos. Estos 4 versículos con los que comienza el apóstol Pedro, comienza aclarándonos y dándonos a entender lo maravilloso de nuestro Dios, todo lo que nos ha concedido en Cristo, todo lo cual tú y yo podemos
participar de Él. Habrá que añadirle algo más a lo que Dios ha hecho en el Espíritu para que podamos vivirlo, disfrutarlo y manifestarlo. Será una pregunta. Algo interesante que el apóstol comienza hablando estas cosas, y no solamente el apóstol Pedro lo hacía, Pablo también en sus escritos siempre hablaba lo que somos en Cristo, la imagen que tenemos en Él, lo que Él nos ha concedido, y siempre en un constante urgencia de que podamos conocer y hacer esa conciencia de esa realidad en nosotros. En Colosenses 4:12 lo menciona de esta manera, diciendo acerca de Epafras, este hombre que oraba por la iglesia de Colosas, y cuando oraba siempre decía: yo estoy orando para que plenamente estén firmes en la fe y estén convencidos de lo que han recibido, para que puedan cumplir toda la voluntad de Dios. Entonces, un constante conocer, un constante afirmarnos en la vida que tenemos, entender lo que somos para poder vivir esa voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Quiero que lo veamos como lo explica Romanos, el capítulo 8, versículo 30. Lo mismo que el apóstol Pedro está diciendo, lo vemos reflejado en este pasaje. Dice: a los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, a estos también los glorificó. Note, nos predestinó desde antes de la fundación de todas las cosas. Dios ya había decidido bendecirte, bendecir a todas las familias desde antes. Cada ser humano fue predestinado para poder ser bendecido en Cristo Jesús. Pero dice que nos predestinó, que esto es algo universal y general por su grande amor. Pero también dice que nos llamó. Y cuando habla de que fuiste llamado, la palabra kaleo es una invitación, es un llamado por nombre. Esto es algo personal. Nota la grandeza. ¿Puedes ver esa dimensión de cómo Dios te ama? Si tú estás aquí es porque Él te llamó, te escogió a ti dentro de millones, los predestinó para que fueran conforme a la imagen del Hijo. Es su deseo. Él proveyó todo lo que se necesita, pero también te llamó, fue personal, por el Evangelio. Por eso, qué maravilloso y poderoso es el Evangelio. Cuando una persona, tú vas y tú presentas el Evangelio, cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque tú estás llevando el llamado de Dios a esa persona. Si esa persona lo rechaza, te rechaza a ti, está rechazando a Dios, y a veces no se dan cuenta. Pero en su maravilloso amor te llamó. Él es paciente. Y lo más tremendo de su amor es que a veces no fue una sola vez que te buscó, ¿verdad? A veces hasta nos dimos el lujo de no, ahorita no. Pero el amor de Dios es tan grande y tan intenso que nos va envolviendo como con cuerdas y nos va atrayendo a Él. Y nos llamó personalmente. Entonces fuimos predestinados, fuimos llamados, pero también dice que fuimos justificados. Cuando recibimos, abrimos la puerta a esa invitación, entonces aquello que Dios proveyó en su justicia,
aquel acto legal que Cristo logró en la cruz, en la resurrección, en la ascensión, aquello viene a ser entonces una realidad por la fe en tu vida. Y recibes esa justificación por la obediencia a la fe y a la verdad. Lo recibes esa realidad y entonces eres glorificado. Glorificar, doxazo, te hizo honorable. Antes, sin Dios, estábamos sin Dios en el mundo, alejados, éramos enemigos de Él, pero cuando Él nos llamó y abrimos la puerta a ese llamado, somos justificados en Él, nos da la vida de su Espíritu de tal manera que nos dignifica, nos hace ahora sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Y por eso la Escritura dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Oye, qué título. Eres un hijo de Dios. Qué maravilloso nuestro Dios. Y entonces, tomando la idea de lo que está hablando el apóstol Pedro a los creyentes, a los hijos de Dios, y les está diciendo: miren lo que Dios les ha dado y les ha concedido. Qué preciosa es la fe en la cual ustedes participan. Mira todos los recursos que Dios ha puesto, sus promesas. Ha sido justificado, ha sido glorificado, ha sido predestinado precisamente. Por eso, entonces ya el apóstol Pedro comienza a decirles, y esto es algo para nosotros también, porque al entender lo que somos constantemente, es más, y el apóstol Pedro era uno de los que menciona y dice: ¿saben qué? No me canso de repetirles las mismas cosas, aunque ya las sepan. Así dice: mientras esté en este cuerpo, mi obligación es recordarles lo que son. Recordarles lo que son, pero para que se manifieste esa realidad. Y entonces el apóstol dice: precisamente por lo que son y la dignidad que poseen y el llamado y la preciosa fe a la que han sido llamados ustedes, precisamente por eso, dice versículo 5 al 7, precisamente por eso esfuércese por añadirle a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y en el versículo 10 dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Como fuiste elegido, como fuiste llamado, como fuiste escogido y fuiste glorificado, es necesario que ahora en el camino de Dios, entendiendo lo que ya Él hizo y lo que ya tenemos en Él, hay una colaboración mía para que se manifieste esa semejanza. Y ahí ya es mi parte también. Es algo que yo dispongo mientras estoy en este cuerpo. Yo necesito hacer de acuerdo a lo que soy. Yo puedo esforzarme en añadir. Vamos a explicar eso. Porque dices tú: bueno, pero si ya estoy completo en Él, ¿qué más le voy a añadir? ¿Qué se refiere con añadir? Es cierto, en realidad en el Espíritu usted y yo
participamos de esa plenitud. Pero en la manifestación de la semejanza, nosotros debemos de trabajar, de esforzarnos en su gracia para que se pueda manifestar esa vida que poseemos. Entonces es muy importante. Yo me esforzaré. Esto me habla de una responsabilidad en el proceso de transformación a la semejanza de Cristo. Me dignificó para vivir en libertad, pero y en ese caminar en libertad, respetando a las demás personas de acuerdo a como ahora yo los veo en Dios, a cada uno de ellos. Pondré toda diligencia. Esforzarse, dice, cuando dice esfuércense, está hablando de pongan toda diligencia. Eso es lo que se refiere. En el original es la capacidad de movimiento a gran velocidad. Nota esto. Esforzarse es capacidad de movimiento a gran velocidad, es tomar una urgente y diligente acción necesaria. Eso es esforzarse. Y como me gustan mucho los aviones, puse un avión. Note que un avión, para despegar, esas cosas son pesadas, aunque los trabajan con materiales más ligeros, son muy pesados. Y las turbinas que tienen el poder para vencer la fuerza de gravedad a gran velocidad. Por eso el avión, antes de despegar, es como que se para, y ya que está despejado todo el camino, le dan la luz verde. Entonces usted empieza a escuchar esas turbinas que está frenado el avión, y están las turbinas fuerte, se oye, y de repente sueltan el freno y aquello comienza a gran velocidad, rápidamente, en una distancia corta, el avión ya se está levantando. ¿Sí? Me da a entender este concepto de ser diligentes, es algo que no debe esperar. Es que, hermano, ya tengo 20 años en el evangelio y no se ve que ha hecho nada para el reino. No, ni siquiera los vecinos saben quizás que es un hijo de Dios. Vámonos más cerca, en el trabajo, con la gente que estás. No, cuando habla de esforzarse, habla de alguna capacidad de movimiento a gran velocidad, es urgente. Eso es ser diligente. Una acción ya. Tienes el poder, tienes la vida Zoe en ti. No la detengas, no la frenes. Deja que aquello se manifieste, es lo que está diciéndonos en otras palabras. 1 Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Note eso. La vida en Dios no es estática. No es venir a una reunión, escuchar un mensaje e irte y perderte y luego regresar el domingo otra vez. No. Es un progreso constante, diligente, porque soy hijo, porque me escogió por su gracia, me llamó. Soy privilegiado de tal manera que yo pongo mi parte para seguir progresando de gloria en gloria, mostrando esa gloria que tenemos dentro, que nos fue depositada en Cristo Jesús. Dice, lo cual, tal como lo aprendieron de nosotros. Esa manera de vivir, esa semejanza se va aprendiendo, se va manifestando, y ya lo están practicando. Es algo práctico, notorio. Entonces vemos cómo el apóstol comienza diciéndoles: mira lo que tienen en Cristo, pero ahora por eso esfuérzate en la gracia. Ya no estamos hablando que la gloria venga,
a nosotros, sino que ahora se trata de que la gloria se manifieste, porque tú ya tienes su gloria. Cristo manifestó la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, dice. Pero ahora esa gloria ya está en ti. Ahora lo que queremos es que esa gloria se manifieste en tu vida. Lo que Dios quiere es eso. Lo que Dios está trabajando, lo que el Espíritu va a trabajar en tu vida es eso. Todo el tiempo va a estar recordándote lo que eres. Y nuestra parte es colaborar con lo que el Espíritu habla a nuestras vidas para que sea manifestado. Entonces, por eso vemos en la Escritura siempre un hagan morir. Vemos un aviva el fuego. Aconséjense unos a otros. Crezcan en todo, en la cabeza que es Cristo. Oren sin cesar. Dinámicas, cosas prácticas que nosotros tenemos que hacerlo. Entonces el apóstol dice a la fe, y cuando habla de la fe en este pasaje, está hablando acerca de lo que se refiere a la vida del Espíritu. A eso se refiere cuando habla de la fe. A esa fe que ahora posees, a lo que Dios nos ha concedido y nos ha dado en Cristo, a esa fe. Tú tienes a esa convicción de la verdad de lo que eres en Dios, a la identidad que posees, a la realidad de la herencia y la riqueza que Dios te dio, y por el poder que opera en ti por su gracia, entonces añádele. Y esa palabra añadir es proveer lo necesario. ¿Sí? Provee lo que sea necesario para que la realidad de lo que posees y tú tengas se vea. Provee lo que sea necesario. Usa mano de lo que ya se te dio y tienes disponible. Eso es lo que se refiere a añadir. A tu fe, a eso, tú usa mano de lo que ya se te dio, del depósito que está dentro. Úsalo y provee el ambiente necesario. Deja que gobierne para que entonces se muestre la semejanza, ¿no? Entonces esto es muy importante. Pero nosotros somos los que permitimos esta realidad, este progreso nos corresponde a nosotros. Por eso, si mostramos la gráfica, bueno, dice aquí, hablando de este pasaje, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Añádele, provee el ambiente para que estos elementos, estas cosas estén siendo practicadas en nuestras vidas, porque va a producir esto un gran fruto en nosotros. Eso es añadir. Vamos a empezar con la primera. Añádele, o bueno, pongamos hablando de este punto, cuando hablamos acerca de usar mano de lo que ya se tiene y lo que es añadir. Usted puede tener una casa con todos los servicios ya listos, el agua, la electricidad, lista en diseño para ser utilizada, pero quizás por dentro le hace falta la decoración, la cosa que lo haga ver, que se vea bonito, lo que se vea virtuoso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Usted entonces añade muebles, añade las cosas, las cortinas, y cuando usted entra aquello se ve muy bien, ¿verdad? Se muestra. Pero por el otro lado tenemos a una casa
que también tiene agua, que también tiene electricidad, que también tiene todas las cosas, pero el dueño la ha descuidado. No corta la yarda, no riega el zacate, si pasa algo ahí no lo parcha, no barre, no trapea, no. ¿Y qué pasa con una casa de esas? Se deteriora, se cae. Tiene lo mismo para ser un hogar, tiene los mismos recursos para poder funcionar, pero no se ve, o se ve muy feo, se ve mal, no se ve que esté siendo realmente progresando. Pero usted ve una casa donde está siendo cuidada, está haciendo su mantenimiento, donde la gente que está ahí la está cuidando, está haciendo el esfuerzo para que aquello se vea bien, se ve algo, se ve mejor, ¿no cree? Hay vida ahí. Entonces, virtud, vamos a hablar acerca de la virtud. La virtud es ser una persona que busca la excelencia y la cualidad en todo lo que hace. ¿Hay lugar para la virtud en tu vida y en mi vida? ¿Hay lugar? Sí la hay. Es más, nunca vamos a terminar, nunca, mientras estemos aquí, de ser mejores, más excelentes, o no dejar de hacer, porque en la vida no se trata solamente, ay, ya lo logré. O sea, tienes que mantenerlo y seguir creciendo, que no te vayas en retroceso. Por eso es un constante, te recuerdo lo que eres, te recuerdo lo que tienes que manifestar toda la vida. Ser una persona que busca excelencia y cualidad en todo lo que hace. Siempre hay espacio para eso. Puntualidad. ¿Usted cree que puede ser mejor en puntualidad? No lo digo por los que llegaron a las 11:15. Puntualidad es virtud. Y a veces voy a llegar 15 minutos tarde, 20 minutos. Acabo que la regla que me esperen 10 minutos. O no. Muestre virtud. Puntualidad en el trabajo, en las citas, en lo que hace. Respete el valor de las otras personas. Eso es puntualidad. La otra persona llegó ahí a las 10 de la mañana y lo está esperando 15, 20 minutos y usted no llega. Esa es una falta de respeto. Ay, qué duro. Hasta yo me asusté. Pero esa es la verdad. Trabajo, dé lo mejor de sí en el trabajo. Hágalo no para los hombres, hágalo en representación de Dios. Virtud. Que cuando la gente hable de ti, que vean a Dios, que hablen la vida de Dios que está en ti. Oye, ese es puntual, es responsable, es dedicado. En la escuela, dé lo mejor de sí. ¿Cómo compartimos de Cristo reprobando? ¿Se puede? Dé lo mejor de sí para hacer testimonio. Sea virtuoso en lo que hace. Orden en las cosas. Amabilidad, sea amable. Muestre virtud. Eso es lo que se está refiriendo el apóstol. Es que ya se te dio todo, la vida Zoe, y tienes todo el poder para hacerlo, para manifestar la virtud de Dios que hay en ti. Pero te toca a ti esforzarte, proveer los ambientes, practicar lo que estaba diciendo el apóstol Pablo también. Practiquen lo que ya se les dijo. Ya puedes hacerlo. Sean amables, que la gente al relacionarse contigo quiera estar contigo. Virtud y muchísimas cosas más que no terminaríamos, pero solo pongo unos ejemplos en los que debemos de crecer siempre. Y entonces después dice, agréguenle entendimiento o conocimiento. Es importante. Significa inteligencia, entendimiento, seguir creciendo. Dice la escritura que
el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. ¿De quién? De Dios. En ese pasaje habla de la ley de Dios, pero pues la ley de Dios reflejaba en ese tiempo lo que Dios decía, su voluntad. Y cuando tú y yo no somos diligentes en escudriñar, en conocer, porque ya se nos dio el Espíritu Santo de tal manera que ahora lo más profundo, el Espíritu escudriña lo más profundo de Dios y nos lo hace saber a nosotros. Tienes esa riqueza de conocer a Dios personalmente. Ese es el nuevo pacto, donde ya no alguien más me puede dar a conocer, sino que yo mismo puedo, de la vida que fluye en mí, poder conocer, escuchar la voz de Dios. Pero si yo no soy diligente en escudriñar y no le doy la importancia que tiene como hijo de Dios, porque te voy a decir algo, como hijo de Dios, tu vocación es eso, crecer en lo que eres, un hijo. Todo lo demás es importante, hay cosas muy importantes y necesarias, pero como hijo tienes que estar enfocado en crecer. Y los enemigos más grandes del hijo de Dios es la incredulidad y la ignorancia. Mi pueblo perece. ¿Y qué le pasó a Israel? Por su ignorancia perecieron y no alcanzaron las promesas. Por su incredulidad y por su ignorancia también. Las dos cosas te llevan a lo mismo. Porque no le creyeron y porque no le conocieron. Y ese no es el caso de nosotros. Has sido llamado, escogido, glorificado, tienes la posición de hijo. Ahora hay que abrir el libro y dejar que Él te hable. Hay que participar de dinámicas para escuchar su palabra y su verdad. Pero tú tienes la responsabilidad de poder proveer los elementos. Acuérdense que añadir es proveer el ambiente, lo que se necesita. Añádele conocimiento. Exponte a la verdad, a la palabra de Dios, a las dinámicas del Espíritu. No es opción para los hijos, es necesario. No hay excusas que no tengo tiempo. Para el llamado que tenemos hay que hacer tiempo. Tiempo hay, solo que tienes que ejercer lo que sigue: templanza, dominio propio. Eso es lo que tenemos que ejercer. Dice, añádenle templanza, dominio propio. ¿Sabes qué es el dominio propio? Es el sometimiento de mis deseos a la voluntad de Dios. Ese es dominio propio. El sometimiento de mis deseos, porque este cuerpo tiene deseos, esta alma tiene deseos, pero como se te ha dado la vida Zoe, te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Usted puede someter esos deseos para que se haga la voluntad, no tuya, sino la de ¿quién? La de Dios. Y tú puedes proveer, entonces, ejercer ese gobierno, autoridad, para proveer, para hacer el ambiente, para seguir creciendo y progresar en la vida que Él te ha dado. El ejercicio de la obediencia es la base del poder del Espíritu que opera en nosotros. Dispongo mi voluntad a la obediencia. Dominio propio. Esta palabra dominio propio es temperancia en el griego, es moderación, es sobriedad, es continencia, es abstenerse de. ¿Sí? Madurez tiene que ver con la capacidad de ejercer dominio para que el fruto del Espíritu se muestre en mi vida. Entonces, una vez más, madurez tiene que ver con la capacidad de ejercer dominio
para que el fruto del Espíritu que ya está ahí, esa vida Zoe, se muestre. ¿Quién ejerce? Tienes el poder, el Espíritu está en ti, pero tú colaboras para que eso sea una realidad. Por ejemplo, a veces tenemos, no, es que a mí no me gusta leer, son hábitos, no hicimos hábitos, pero sí me gusta ver la tele, ¿verdad? O muchísimas cosas diferentes. No me gusta leer, pero sí me gusta hacer mucho ejercicio. O sea, hay muchas cosas que no nos gustan y cosas que sí nos gustan, pero en esto del llamado es necesario exponernos a la Escritura y someter cualquier deseo contrario para que podamos tener ese tiempo de comunión, de reflexión y seguir creciendo en Él. Es que a mí no me gusta reunirme, no me gusta. Yo mejor una vez al mes. Allá, yo voy una vez al mes. Es un mal hábito que no colabora con el llamado que tienes. Por eso el apóstol, yo pienso que Hebreos lo escribió Pablo, y él dice, por favor no tengan la costumbre, es más, no le dice por favor, dice, no tengan la costumbre de no congregarse como otros tienen por costumbre. Congréguense, es importante, es necesario. Voy a vencer mis deseos ¿de qué? De no ir, de quedarme en la casa, de hacer una carnita. Usted haga la carnita, pero venga primero, ¿sí? Y nos invita después, claro, sí, nos invita después. Sí, pero es que me dio flojera. Someta sus deseos. Si quiere edificar, use dominio propio. Esa es madurez. Cuando usted lo somete al gobierno de Dios. Entonces hay gente que su vida, como Dios no es el centro de su vida, el todo de su vida más bien, entonces hay muchas cosas que lo distraen. Y por ejemplo, hay gente que todo el tiempo es, pues vamos a pasarnos la padre, estamos aquí para ser felices. No estás aquí para ser feliz. Estás aquí por gracia, por llamado de Dios. Y en ese llamado tú encuentras un contentamiento y encuentras felicidad plena. Claro que sí, claro que sí. Y un hijo de Dios puede pasar tiempo con su familia, divertirse, puede ir a pasear. Claro que sí. Pues es parte también. Dios nos dio esta vida también para disfrutarla, pero no estamos aquí para ser felices o para que todo el tiempo nuestra vida sea esparcimiento. Estamos aquí para cumplir una misión que Dios nos ha dado. Y Dios necesita hijos llamados, comprometidos, que van progresando en la semejanza del Hijo, para que su reino sea dado a conocer. Donde quiera que tú estás, el reino está, el rey está. Tiene que ser visible. No puedes pasar desapercibido como hijo de Dios, al menos que no estás progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, al menos que estás estancado de la secreta. ¿Qué pasa? Malos hábitos, desórdenes alimenticios y corporales. Bulas, ya. ¿Eres el templo del Espíritu? Dice que Él nos compró con su sangre. Él, y que ya no somos de nosotros, sino que le pertenecemos a Él y vivimos para Él, ¿no? Pero vivimos como si nosotros fuéramos los dueños, ¿verdad? O sea, le pertenecemos a Él, pero hacemos lo que nos da la gana.
Vivimos como nos da la gana y muchas veces participamos de cosas que sí nos son lícitas, pero no nos convienen, que sí te son permitidas, pero si tú lo practicas te va a llevar a la tumba antes de tiempo. Estoy hablando de comer. O cuando habla ese pasaje acerca de que todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos conviene, y no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Note eso, no me dejaré dominar, dominio propio, lo que estamos hablando, de ninguna de ellas. Ahí está hablando de la sexualidad en el tema principal, en el contexto, pero bien aplica todo lo demás, porque bien Pablo decía también en cuanto a la alimentación, pues todo es bueno si damos gracias a Dios. Claro que sí. Échese su hamburguesa, hermano, échese tus taquitos, pero no coma eso todos los días, porque ¿qué va a pasar? Nos vamos antes de tiempo. ¿Dios quiere eso? Ay, el hermano se fue, Dios se lo quería llevar. No, Dios no se lo quería llevar. Nos adelantamos. ¿Cuántas más cosas? Piensa en eso. Es que mientras tienes el privilegio de una sola vida aquí en la tierra, una sola, que Dios te permitió la gracia de experimentar un cuerpo físico, de ver la belleza de este mundo, de tener familia. Una sola vida tienes aquí. ¿Cómo la vamos a usar? Ahora entendiendo en el llamado que tenemos, o sea, tenemos que ser más diligentes, hermanos, hasta en las cosas sencillas de cómo comemos, cómo nos alimentamos, porque nuestro deseo es que el reino siga creciendo. ¿Sí me explico? O sea, no es, ay, no coman nada, pura verdura ahora. No, échese sus, pero aprenda a comer mejor, aprendamos a comer mejor para vivir más para Él. Aquí Él nos necesita, aquí te necesita más. Eso es algo muy importante. Una vida sedentaria también a veces. Hay que ejercer dominio y decir, bueno, Señor, hay que mantener nuestro cuerpo en un mejor estado para ti también. Muy importante. Ok, el dominio propio. La paciencia, después, habla de la paciencia, que es constancia. Es la perseverancia, es mantener en la misma dirección, la firmeza de propósito. Es lo que se refiere. No dejes que el desánimo controle tus emociones. A nosotros nos mantiene el propósito eterno en pie. ¿Sí? Siempre, constantes. Si fallaste, te levantas en su gracia, en su perdón, en su bondad, ciertamente dejando lo que está atrás a un lado y extendiéndote a lo que está por delante, a lo que fuiste llamado a hacer. ¿Ok? Constante, sigo adelante, no en retroceso, sino avanzando a lo que Dios, al llamamiento de Dios en nosotros. ¿Qué más? Devoción a Dios, eusebia significa en el original eso, conforme a la naturaleza y los deseos de Dios. Habla de la semejanza de Dios. Mire, antes éramos irrespetuosos con Dios, no le conocíamos, como ya lo mencioné hace un momento. Hacíamos lo que nosotros queríamos, pero ahora, cuando recibimos el llamado por el evangelio y las buenas nuevas, y ahora abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, para que su amor se derramase en nosotros, entonces ahora podemos amar a Dios, ahora podemos vivir para Él, podemos respetar a Dios, darle lugar de creador, darle el lugar por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y por su propósito. Es honrarle a Él. Esa es devoción. Y cuando usted participa de estas dinámicas espirituales de las que estamos hablando y usted colabora con Dios, usted es un devoto de Dios. Eso es lo que significa. Es un devoto.
usted le honra con su vida, le da las riendas de su vida al participar de estas dinámicas. Después dice amor fraternal, amor a los hermanos, Filadelfia, amor que se muestra entre nosotros. Esto es algo muy importante, porque como hijos de Dios fuimos llamados a ser parte de la familia de Dios, no a estar aislados, sino a participar de la vida de cuerpo, de iglesia, donde somos miembros los unos de los otros, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, donde tú eres una piedrecita ahí viva en ese edificio, en esta vida, pero tienes algo que dar, tienes algo que aportar a los demás. Tienes que, esa vida que está en ti tiene que ser mostrada también primeramente a los hermanos. Por eso a mí me llama mucho la atención ahora que leímos Colosenses, ese capítulo, ese último capítulo de Colosenses, donde Pablo está hablando las virtudes de aquellos colaboradores de él. A mi querido hermano Tíquico, mire cómo le dice querido, es mi querido hermano, es mi familia. A cada uno de ellos les daba su lugar. Ay, mira, yo de verdad reconozco que Epafras es un hombre que se preocupa por los demás, mostraba preocupación por otros. Esa vida de familia donde nos reconocemos, donde estamos para animarnos los unos a los otros al avance en Cristo Jesús. No estamos para juzgar. Hoy no, el hermanito hizo aquello. No, estamos para animarnos al amor y a las buenas obras, para tomarle la mano al que se quedó atrás y jalarlo con nosotros. Estamos para agradecerle lo que los otros hacen por cada uno de nosotros, por nosotros, para perdonarnos cuando es necesario y llevar las cargas los unos de los otros, no buscando lo nuestro, sino lo de los demás. La marca visible de los discípulos de Cristo, usted lo sabe, y es que tuvieran amor los unos con los otros, amor fraternal. Estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para servirte, estoy aquí para dar de mi gracia, para aportar a tu vida y juntos crecer, juntos caminar y progresar en el modo de vivir que a Dios le agrada. Busque la manera de ser bondadoso, de mostrar bondad, comenzando con su hermano y también con los de afuera, con todos. Suplir, busque, esto es algo práctico. Por eso en Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instes con firmeza. Fíjate, en estas cosas quiero que estés ahí recalcando con firmeza todo el tiempo, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres. Esa es la semejanza, procurarse poder procurar en buenas obras, mostrar. Y amor, terminamos con esta. El amor es la fuente de todo poder. El amor es el servicio en acción. Sin amor no hay nada. Usted puede tener todos los dones, el de lenguas, usted puede tener una riqueza y dársela a los pobres, pero si la intención del corazón no es el amor, nada sirve. No es amor genuino. Pero cuando hay amor, ese deseo y acción de beneficiar a otras personas con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes, a una costa de tus intereses, cuando hay esa clase de amor que nos mostró Cristo al no aferrarse a la semejanza de Dios, sino venir y hacerse uno de nosotros, se humilló. Ese amor de darse por los demás, eso es necesario, eso es clave. Practiquen eso, vivan eso. No solo piensen en ustedes, piensen en los demás. Sal de tu burbuja, mira qué puedes hacer por otras personas. Y ya leamos de tarea 1 Corintios 13, donde vienen esas evidencias
de lo que es el amor y no tenemos el tiempo para verlo. Pero termina así el apóstol Pedro entonces. Primero nos dice lo que somos en Cristo. Después nos habla de que nosotros debemos ser diligentes en el proceso de desarrollo de la semejanza de Cristo. Y luego nos dice, termina de esta manera diciendo los resultados, para que tengas resultados en esta vida que estás esperando. Porque estas cualidades de las que estuvimos hablando hace un momento, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno y de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Pongamos la gráfica para resumir nada más así. Resultado de ser diligente en el proceso y de no ser diligente en el proceso de la semejanza. Crecerás en el conocimiento de Cristo. Conforme creces en el conocimiento de Cristo, el hombre es lo que piensa que es. Conforme tú vas creciendo, entendiendo lo que eres, vas a ir manifestándolo más a Él. Si no, no hay crecimiento en el conocimiento de Cristo, te vas a quedar estancado. Serás productivo, instrumento útil para el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren ser instrumentos útiles al propósito de Dios? Yo quiero ser, yo no me quiero ir sin ser útil en ese propósito. Entonces, serás productivo, instrumento útil. Si no, serás inútil e improductivo para el propósito de Dios, lo contrario. Tiene una visión clara del propósito por el cual fue llamado y es consciente de la gracia salvadora en su vida. Y es que cuando reconocemos, Señor, realmente estoy agradecido por lo que tú me has dado y lo que tú has hecho, de tal manera que yo participo de esas dinámicas, devoción a Dios. Pero el que no, tiene una visión corta, muy pasajera, muy temporal, y se la ha olvidado del propósito por el cual Dios lo llamó y lo salvó. Se quedan estancados. Está hablando de creyentes, de hijos, Estas dos está hablando de hijos. No caerá jamás, no habrá nada que lo detenga. No quiere decir que no haya obstáculos y que no haya complicaciones en el proceso, en el camino, en la vida. Siempre las va a haber, pero ¿sabes qué? Te vas a mantener firme, no vas a caer, porque tú sabes en quién has confiado y en quién has creído. Vas avanzando en el propósito y sabes que Dios está contigo, Dios está ahí y saldrás adelante. Ahora, por el otro lado, es muy probable que caerá. Habrá muchas distracciones que lo desvíen del propósito. Es como aquella semilla que fue sembrada entre espinos. Cuando aquellos espinos empezaron a salir, ahogaron esa planta. No dejes que haya semillas, cosas, distracciones, afanes de la vida que te mantengan ahí estancado. Y las puertas del reino estarán abiertas de par en par. Podrá vivenciar el reino y sus recursos. Dios da para que administremos. Y conforme tú vas caminando y vas creciendo y vas progresando, créeme, Dios te va a dar más para administrar, para que sigas expandiendo. Ese es su deseo. Pero por el otro lado, no tendrán las puertas del reino abiertas, no verá los beneficios del reino y ni sus recursos en la vida. Pero no somos de estos, tachita, tachota esto. Usted es de los que progresan en Cristo Jesús. Póngase de pie conmigo y dele un aplauso a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
Oh Dios, te damos gracias, Padre. Y si tú estás aquí por primera vez, yo quiero decirte que hoy Él está llamando a tu puerta de tu corazón, para que tú puedas experimentar las riquezas de justicia, gozo y paz en el Espíritu que solamente Cristo puede dar. Y esto no es sino a través de la fe. No es por nuestras obras, sino es creer en lo que Él ya hizo. Y si tú estás aquí en esta hora y tú decides hoy que Él venga a darte de esa fuente de vida de su Espíritu, y tú quieres beber de esa agua en ti, hoy tú le digas con tus propias palabras en tu lugar: Dios, gracias por amarme tanto. Hoy yo creo en tus promesas, que en Cristo tú decidiste bendecirme, que ahí en la cruz, cuando Él murió, yo morí también, pero cuando Él resucitó, yo también resucité con Él. Hoy recibo tu Espíritu Santo. Hoy lo creo profundamente, lo creo en mi corazón. Lo recibo. Y ahora quiero caminar en la semejanza de lo que soy en ti. Quiero conocerte más. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y Señor, todos los que estamos aquí hoy como familia, también queremos agradecerte, Padre, porque nos has permitido esta vida Zoe en el Espíritu. Queremos ser agradecidos, no olvidar de dónde tú nos tomaste para glorificarnos en Cristo Jesús. Hoy, Señor, caminamos y queremos progresar en ese modo de vivir que tú has preparado, Señor. Somos diligentes hoy. Hoy practicaremos, Señor, esas dinámicas tuyas del Espíritu para mostrar virtud, dominio propio, Señor. Creceremos en conocimiento, Padre. Hoy mostraremos el amor hacia mis hermanos, hacia nuestro mundo que tanto lo necesita. Hoy mostraremos devoción a ti, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Dominio propio que ya está en nosotros para vivir una vida de excelencia para ti, Padre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos. Puede cantar con nosotros este